En la ardiente tierra de Damasco, bajo un sol que partía las piedras, un nombre sembraba miedo como un trueno en la tormenta: Saulo de Tarso. Era el azote de los creyentes, el martillo de los discípulos del camino. Su mirada cortaba como cuchilla, y su voluntad era tan firme como el acero de su espada. Por sus poros salía el odio. Cada paso suyo era impulsado por un deseo ardiente: aniquilar el nombre de Jesús de Nazaret de la faz de la tierra. Con cartas autorizadas del sumo sacerdote en mano, marchaba hacia Damasco, acompañado por una escolta, decidido a arrastrar a hombres y mujeres de fe encadenados hasta Jerusalén. Era temido, sí, pero lo que Saulo no sabía lo que le acontecería. Él estaba a punto de encontrarse cara a cara con el fuego viviente del cielo. Fue en el camino, cerca del mediodía, cuando el cielo se desgarró como una tela al viento. Una luz más brillante que 1000 soles lo envolvió de repente. Saulo cayó al suelo, como si el universo entero hubiera golpeado su pecho. Y entonces, una voz retumbó desde el cielo, no como eco, sino como la voz de un rey que no necesita presentarse. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Atónito, con el rostro pegado al polvo y el corazón reventando en su pecho, respondió: «¿Quién eres, Señor?» La voz, cargada de gloria y poder eterno, tronó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer». Niebla. Saulo se levantó, pero estaba ciego. La luz lo había dejado sin vista. Sus hombres, mudos de terror, lo tomaron de la mano y lo llevaron como un niño hacia Damasco. Aquel que venía como cazador, ahora caminaba como cordero. 3 días pasó sin ver, sin comer, sin beber. Pablo estaba solo, en tinieblas. Pero lo que no sabía era que alguien más había recibido instrucciones del cielo. Y ese alguien estaba a punto de cambiar la historia del mundo para siempre. Mientras Saulo estaba sumido en la oscuridad, una oscuridad más profunda que la ceguera física, una visión divina descendió sobre otro hombre en la misma ciudad. Su nombre era Ananías, un discípulo fiel de Jesús, alguien que oraba con fervor mientras el peligro acechaba en cada esquina. Y entonces, en medio del silencio de la oración, Dios le habló. «Ananías». Él respondió sin vacilar, como todo siervo listo para servir: «Heme aquí, Señor». Pero lo que Dios le iba a pedir sacudió sus huesos. «Levántate y ve a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. He aquí, él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». El corazón de Ananías latió más rápido que nunca. «Señor», exclamó con temor, «he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad para arrestar a todos los que invocan tu nombre». Pero la voz del Señor no tembló. Fue firme, inquebrantable, como un trueno que no pide permiso para rugir. «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Las palabras de Dios cayeron sobre Ananías como un manto de fuego. Saulo, el perseguidor, sería transformado en mensajero, en apóstol, en testigo de gloria ante el mundo. Y así, con el alma encendida por obediencia y temor santo, Ananías se levantó y salió en busca del hombre más temido de todo Damasco. Pero lo que encontró en esa casa fue algo que ni siquiera un profeta podía haber imaginado. Ananías llegó a la calle llamada derecha. Frente a la casa de Judas, su mano temblaba un poco antes de tocar la puerta. Estaba a punto de morir, o a punto de ver un milagro. Entró. Y allí estaba él, Saulo, el temido, el cegado, el quebrantado. Sentado en silencio, sin fuerzas, con los ojos blancos como niebla. 3 días sin ver. 3 días sin comer. 3 días donde el león se convirtió en polvo ante la majestad del Cordero. Ananías se acercó con paso firme. Ya no era solo un discípulo. En ese momento, era el instrumento de la transformación divina. Puso las manos sobre él. Y con una ternura explosiva, dijo: «Hermano Saulo». Sí, hermano. El enemigo ahora era parte de la familia de la fe. «El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, algo cayó de los ojos de Saulo como escamas. Como si la ceguera física fuera solo un reflejo de una ceguera más profunda, la del alma. Y al caer esas escamas, Saulo pudo ver. Pero no solo abrió los ojos del cuerpo. Saulo abrió los ojos del espíritu.
Ya no era el mismo. No volvería a ser el mismo jamás. Se levantó, como si el cielo lo hubiese levantado con sus propias manos. Y luego, fue bautizado. El perseguidor, ahora sumergido en el nombre de Jesús, renacía como una nueva criatura. Comió. Recobró fuerzas. Y comenzó a prepararse para el llamado más grande que un hombre haya recibido jamás. Pero lo que Saulo estaba por hacer, desataría una revolución espiritual que sacudiría el imperio romano y el corazón del mundo. Saulo, que apenas días antes llegaba a Damasco como enemigo, ahora caminaba por sus calles como un hombre encendido por el Espíritu de Dios. No esperó. No se escondió. Entró directo a las sinagogas. Allí donde antes denunciaba el nombre de Jesús, ahora lo proclamaba con poder. Jesús es el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban quedaban estupefactos. ¿Este no era el mismo que en Jerusalén perseguía a los que invocaban ese nombre? ¿Este no venía aquí con órdenes para arrestarlos? Pero nadie podía negar lo que veían. Un hombre transformado. Un alma resucitada. Un testimonio viviente. Y Saulo no se detenía. Día tras día, su voz retumbaba en las sinagogas. Argumentaba con una sabiduría que no venía de libros ni rabinos, sino directamente del cielo. Confundía a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. Y aunque aún no lo sabían, ese mismo hombre se convertiría en el apóstol Pablo, el arquitecto de cartas que cruzarían siglos, el mensajero que llevaría la luz de Cristo a naciones enteras, el que sufriría, predicaría, plantaría iglesias y terminaría su carrera con gozo. Pero todo comenzó con una caída en el camino, con una voz desde el cielo, con una visión que perforó las tinieblas. Y aunque el mundo no estaba listo, el reino de Dios ya lo había lanzado a su misión. Saulo de Tarso había muerto en aquel camino. Y en su lugar, nació un hombre nuevo, tocado por la gloria de Dios, levantado por gracia, y encendido con una misión imposible que solo un corazón transformado por Cristo podía cumplir. Pablo era un perseguidor, ahora es un perseguido. De enemigo a embajador. De oscuridad a portador de luz. Su vida no volvió a ser fácil. No hubo promesas de riqueza ni fama. Lo que vino fueron prisiones, naufragios, latigazos, traiciones, pero también milagros, visiones, liberaciones y una pasión que el mundo jamás pudo apagar. Y todo comenzó en una simple calle, con una simple oración, y con un discípulo dispuesto a obedecer, aunque tenía miedo. Así es como Dios trabaja. Toma lo impensable. Llama a lo roto. Usa lo débil para vencer lo fuerte. El que antes buscaba destruir el nombre de Jesús, llevó ese nombre más lejos de lo que nadie había soñado. Y hoy, cada vez que alguien abre una Biblia y lee Romanos, Corintios, Efesios o Filipenses, cada vez que un creyente encuentra fuerza en las cartas de Pablo, cada vez que alguien es tocado por las palabras escritas por aquel que una vez fue ciego, la historia continúa, porque los que ven la luz de Cristo, jamás vuelven a caminar en las sombras. Esta historia no es simplemente sobre un hombre llamado Saulo. No es solo sobre una ceguera que se cura. Ni siquiera es solo sobre una conversión milagrosa. Esta historia es sobre Jesucristo, el Hijo de Dios glorificado, quien persigue a los que persiguen a su pueblo, quien rompe el orgullo de los corazones más duros, y quien llama a los suyos con una autoridad que no puede ser ignorada. Jesús no necesitó ejército, templo ni espada. Solo necesitó su voz. Una luz. Una palabra. Una gracia irresistible. Porque cuando Jesús se revela, los ciegos ven. Cuando Jesús habla, los rebeldes caen. Y cuando Jesús toca el corazón, ese corazón jamás vuelve a latir igual. Saulo fue elegido, no porque era fuerte, sabio o merecedor, sino porque la gloria de Cristo resplandece más en los vasos más rotos. Así como Saulo, todos necesitamos caer para ser levantados por Él. Todos necesitamos morir a nuestro yo, para vivir en Él. Y solo en Cristo encontramos nuestra verdadera identidad, nuestro llamado y nuestra eternidad. Esta no es la historia de un héroe. Es la historia de un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. El que transforma enemigos en hijos, perseguidores en predicadores, y ciegos en testigos de su luz. A Él sea la gloria, el honor y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito cordialmente a darle me gusta y a suscribirte a este canal. Nuestro anhelo es presentar las Sagradas Escrituras de forma clara, amena y accesible, sin perder jamás el enfoque en la persona y la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cada enseñanza aquí compartida te impulse a amar más las Escrituras, a crecer en la gracia y a vivir para la gloria de Dios.
Gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga ricamente. Gracia y paz.